Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. El Chavo del Ocho fue un programa de comedia situacional mexicana dirigida y creada por el actor, comediante y director Roberto Gómez Bolaños, o mejor conocido como Chespirito. El programa fue transmitido por primera vez y producida por Televisión Independiente de México, más tarde llamado Televisa, el 26 de febrero de 1973, por el Canal 2. Y a pesar de que hoy en día aún podemos ver episodios de este programa en múltiples plataformas, su fecha de finalización oficial fue el 7 de enero de 1980. El programa narra las aventuras de un niño apodado el Chavo del Ocho, nombre de la misma serie, que vive en una vecindad ubicada en la Ciudad de México. Junto a un grupo de personajes de la misma procedencia, estos ocasionan múltiples malentendidos y discusiones que terminan en situaciones cómicas y divertidas. Tesoro, ¿qué te pasa? ¡Se ponchó mi globo, mami! ¿Se ponchó? Sí, ¿Cómo no? El calor, porque lo de... Si bien Chespirito fue un director de televisión y cine muy reconocido por sus múltiples programas dentro de su sección Grupo Chespirito, como sería El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín, El Chanfle, entre otros, sin lugar a duda el Chavo fue uno de los más reconocidos que logró llegar a ser uno de los más populares a nivel mundial. Tanto así que llegó a tener múltiples traducciones, incluido el japonés. No, para acá, aquí va a salir el pajarito. Ahí va. ¿Dónde, papi? Por aquí, mijita, mira, por aquí, Ponte viva, va a ser qué bonito pajarito, Ahora verás. ¿Lista? Niño, te tenías que atravesar precisamente en el momento que le voy a tomar una foto a mi hija. A pesar de su gran popularidad, Grupo Chespirito fue uno de tantos programas que contaban con sus secretos, involucrando peleas internas dentro del equipo de trabajo, polémicas en relaciones cercanas y desgloses que terminaron en la decaída de algunos programas reconocidos. Y es que, para los que tienen una memoria que no pierde detalle, recordarán las rotundas polémicas sobre derechos de autor que separaron a algunos actores de la popularidad que generó Roberto en sus programas. Es de esta forma que podemos centrarnos en el tema principal de este video. Como ya había mencionado, Roberto Gómez Bolaños fue el creador de muchas historias y personajes, algunos dados de vida por él. También existían actores que le fueron dando vida por diferentes y reconocidos personajes como Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Florinda Mesa, Edgar Vivar y entre otros. Sin embargo, el tema más controversial fue con el actor Carlos Villagrán, quien fue el primero de muchos problemas legales que tuvo que afrontar Chespirito. La realidad es que este tema jamás quedó del todo claro. Algunos opinan que la pelea se generó debido a múltiples desacuerdos dentro del programa, esto debido a múltiples declaraciones del equipo de trabajo dentro del Grupo Chespirito, como malos tratos del director y entre otras ocasiones, enemistad entre ellos. El mismo Carlos Villagrán afirmaba que todo esto fue debido a la creciente popularidad del personaje Kiko, quien decía en palabras propias, ahora es más famoso que el mismo Chavo. La disputa fue tanta que Carlos Villagrán decidió salir completamente de cualquier proyecto dentro de Grupo Chespirito, asegurando que Kiko era de su propia pertenencia y que nadie más podía usar. Para aquel entonces, Roberto Gómez Bolaños contaba con los derechos de autor de múltiples de sus personajes, tanto del Chavo del Ocho como de otros programas, lo que dificultó que Carlos Villagrán ganara el juicio contra el personaje y perteneciera de manera oficial cada una de sus creaciones. En la Ley Federal de Derecho de Autor de 1996, de las reglas generales en el artículo 13, declara: los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto a las obras de las siguientes ramas: literaria, musical, dramática, danza, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, entre otras. Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza, por lo que no es de extrañar que para aquel entonces Carlos Villagrán perdiera contra Roberto Gómez Bolaños por los derechos de su personaje. Como consecuencia, Carlos Villagrán perdió la oportunidad de poder participar en otros proyectos de la televisión mexicana, lo que obligó a que buscara oportunidad de trabajo fuera de México. En su búsqueda, Carlos Villagrán llegó a la televisión venezolana, aún con mente el poder utilizar su característico personaje de Kiko. Sin embargo, tuvo que hacer algunos pequeños cambios para no afrontar los problemas de derechos de autor, como por ejemplo, cambiando el nombre de Kiko con K, cambiando colores de vestimenta y ciertas características menos visibles. De esta forma, nacen 4 programas titulados El Niño de Papel, Federico, Kiko Botones y Ay que Kiko. A pesar de sus múltiples episodios, no logró conseguir la popularidad deseada,
lo que provocó que estos programas no duraran mucho tiempo en televisión venezolana. La cosa no acaba aquí, pues el siguiente tema de polémica se dio cuando María Antonieta de las Nieves fue la siguiente rival de Roberto Gómez Bolaños. El tema comenzó cuando María Antonieta de las Nieves registró el personaje de la Chilindrina como suyo en 1995, luego de que Chespirito no renovara los derechos del personaje del Chavo por después de 15 años. Esto provocó una fuerte disputa entre Chespirito y María Antonieta, pues Chespirito afirmaba que todos los personajes le pertenecían por ser creación de su propia mano e imagen. Hoy en día, la Ley Federal de Derecho de Autor establece: el plazo general de los derechos de explotación de la obra es la vida del autor y 70 años después de su muerte. Existen otros plazos para los derechos morales y para otras prestaciones, así como para las obras de autores fallecidos después o antes de 1987. Hoy en día, Grupo Chespirito sigue creando proyectos relacionados al Chavo del Ocho, y a pesar de que Roberto Gómez Bolaños ya no se encuentra en vida, siendo el personaje El Chavo animado su proyecto con más tiempo en emisión en la cadena televisiva mexicana, siendo Roberto Gómez Fernández el respectivo autor y líder de Grupo Chespirito, de igual forma siendo el hijo de Roberto Gómez Bolaños. Esto es debido a que su padre Chespirito cedió sus derechos patrimoniales a su familia, en específico a Florinda Mesa, por lo que damos por concluido que su familia es quien sigue dirigiendo toda obra relacionada al Chavo y personajes creados por Roberto Gómez Bolaños. A pesar de que la familia aún guarda los derechos de autor de los personajes de Chespirito, ha habido prestaciones de personajes para empresas. A pesar de que la familia aún guarda los derechos de autor de los personajes de Chespirito, ha habido prestaciones de personajes para empresas extranjeras que ofrecen la oportunidad de recordar el legado de Grupo Chespirito en el mundo. Tal es el caso del Chapulín Colorado en la película Blue Beetle o su participación en el videojuego de Fortnite como una pequeña skin a memoria de Roberto Gómez Bolaños.